No existe el depredador cuyo reinado sea eterno. Solo aquellos que saben aprovechar la oportunidad en el instante crucial. Cuando la presa es acorralada, su reacción no es la de una víctima resignada, sino la de una criatura que lucha con toda la furia primigenia de su voluntad de vivir. ¿Crees en los giros más inesperados de la naturaleza? ¿En la justicia impuesta por el instinto? Te invitamos a reflexionar en los comentarios Trok de adentrarnos en el teatro de la última resistencia, el sublime momento en que las presas contraatacan con una rabia y una eficacia insospechadas. Bienvenidos a la última batalla, donde la presa se levanta y contraataca con una furia desatada. La naturaleza, en su infinita y sabia providencia, ha otorgado a cada especie un conjunto único de herramientas para persistir en la existencia. Desde un sistema nervioso ultrarreactivo para el reflejo, hasta comportamientos inteligentes heredados, y la capacidad fundamental de aprender del dolor y de la experiencia, forjando así el camino hacia la supervivencia eterna. Por ello, en el implacable campo de batalla de la sabana, la presa no se limita a una carrera ciega y desesperada. Existe una memoria somática que dicta cuándo es el momento preciso de contraatacar, cuándo simular la muerte para confundir al enemigo y cuándo permanecer en un silencio absoluto de inmovilidad. En las tensas y decisivas confrontaciones entre presas y depredadores, la memoria episódica y la increíble capacidad de reacción neuronal pueden convertirse en armas tan cruciales como las garras afiladas y los colmillos lacerantes del cazador. Pero en el clímax del pánico, cuando el pensamiento racional se desvanece ante el inminente fin, el instinto se erige como el último bastión de la defensa, el arma final que el cuerpo, diseñado por el Creador, posee para luchar por la vida. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, donde la hierba dorada se extiende hasta el horizonte en un lienzo infinito de vida, una emboscada silenciosa y metódica se está gestando. Sombras de piel moteada se arrastran sigilosamente entre la vegetación, pegadas al suelo como vientos invisibles. Un grupo de leonas, las cazadoras por excelencia de la manada, está al acecho. Sus ojos están fijos en una manada de cebras que se mueven con una tranquilidad engañosa. Para las felinas, las cebras parecen ser objetivos comunes. Son fáciles de detectar debido a su patrón de rayas. Viven en grupos que pueden ser desorganizados. Son herbívoras y, aparentemente, carecen de capacidades de ataque a distancia. Pero esta es solo la percepción superficial. Una joven cebra se aleja levemente del núcleo de la manada. Su paso es más lento, su tamaño menor. A los ojos de las leonas, es la presa perfecta, la probabilidad más alta de éxito. Sin embargo, ninguna de ellas imagina que esta cacería está a punto de culminar en un desenlace totalmente inesperado. Un golpe preciso, seco y contundente con las dos patas traseras. La leona queda aturdida. Su instinto de cazadora se ve sobrepasado por el dolor.
No esperaba que una presa como la cebra pudiera responder con tanta ferocidad controlada. Cuando un herbívoro se enfrenta a su depredador, lo que determina su supervivencia no es solo la fuerza o la velocidad, sino tres pilares fundamentales del comportamiento de supervivencia: el instinto, el reflejo y el aprendizaje adaptativo. Estas respuestas pueden ocurrir en fracciones de segundo, pero detrás de cada carrera, cada patada o incluso una inmovilidad que parece desesperada, reside el resultado de millones de años de evolución y un diseño biológico refinado. El instinto, o más precisamente el comportamiento instintivo, es una secuencia de acciones complejas codificadas en los genes. No necesita ser aprendido ni entrenado, sino que se ejecuta con precisión innata desde la primera vez. Cuando una cebra patea a una leona para abrirse camino y escapar, esa patada no es un movimiento aleatorio. Es un patrón motor fijo e innato, un movimiento preprogramado que se activa por un mecanismo de liberación neural específico. Estos comportamientos instintivos son rígidos, poco flexibles y siempre tienen un único y vital objetivo: sobrevivir a toda costa. El reflejo, por otro lado, es una respuesta corta e inmediata, controlada por un arco reflejo a nivel de la médula espinal, sin apenas participación consciente de la corteza cerebral. Es el tipo de comportamiento más simple, pero increíblemente efectivo. En la cebra, este reflejo se combina con el aprendizaje. La patada de una cebra, que puede parecer insignificante junto a los afilados colmillos de un león, o el salto explosivo de un guepardo, es, de hecho, uno de los contraataques más efectivos entre los ungulados de la sabana. Y lo más interesante es que no necesita matar. Basta con ser preciso y oportuno para cambiar las tornas de la confrontación. Anatómicamente, las cebras poseen una estructura musculoesquelética extremadamente desarrollada en la región pélvica. Los músculos de los glúteos y los muslos se encuentran entre los más fuertes del reino de los herbívoros. La estructura de los cascos es dura como la piedra, con una pequeña superficie de contacto, pero muy resistente a la abrasión. Cuando es atacada por detrás,
La cebra emplea sus 2 patas traseras para dar patadas directas hacia atrás o ligeramente inclinadas hacia los lados, ajustando el ángulo según la posición del depredador. Según un estudio detallado sobre el género Equus, la fuerza de una patada trasera de una cebra adulta puede alcanzar entre 4.500 y 6.000 newtons. Con este nivel de fuerza cinética, si la patada impacta en el cráneo, la mandíbula o las costillas del depredador, las consecuencias pueden ser graves. Fracturas expuestas, conmociones cerebrales, lesiones neurológicas o incluso lesiones internas devastadoras, especialmente si la patada se combina con una rotación del cuerpo para aumentar el momento angular. Existen informes de campo de investigadores en las regiones de Serengeti y Masai Mara que documentan leonas con mandíbulas fracturadas o el rostro severamente lesionado tras recibir un impacto directo de una cebra. Las cazadoras experimentadas lo saben. Si te acercas por detrás sin controlar la distancia, el riesgo de un contraataque es un factor que puede ser letal. Pero la patada no es solo un movimiento mecánico, es el resultado de un instinto que ha sido mejorado a través de la evolución. Una cebra joven puede fallar el tiro, pero el impulso de reaccionar con una patada al sentir presión por detrás existe desde el nacimiento. A medida que crece, aprende por asociación de estímulos cuándo golpear, dónde apuntar y en qué dirección huir después de la descarga. Es la combinación perfecta entre la rigidez del instinto y la plasticidad de la experiencia adquirida en la vida salvaje. En animales con cerebros más complejos, como los primates o los elefantes, es posible observar el aprendizaje social de estrategias defensivas, el uso de herramientas e incluso la imitación de comportamientos de otros.
demostrando que el comportamiento defensivo es un rasgo dinámico que evoluciona con el tiempo. Y en la práctica biológica, estos tres mecanismos, instinto, reflejo y comportamiento aprendido, no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan constantemente en una compleja y vital danza de supervivencia. En el mundo africano, no existe la patada más fuerte en términos absolutos, sino la más precisa y la que se administra en el momento más crítico. Si la patada de la cebra es una mezcla de reacción rápida, con una fuerza suficiente para facilitar la huida, la del animal más alto del planeta, la jirafa, tiene un potencial destructivo absoluto. La jirafa, Giraffa camelopardalis, el animal terrestre más alto del planeta, es un verdadero ícono de la sabana africana. Con una altura promedio de 5 a 6 metros, los machos adultos pueden pesar hasta 1.600 kilogramos, y su cuello puede alcanzar los 2,4 metros de largo. Snamo. Esta es una estructura compuesta por exactamente 7 vértebras cervicales, al igual que en los humanos, pero de una longitud extraordinaria. Su pelaje amarillento con manchas en forma de polígonos le ayuda a camuflarse dinámicamente entre el follaje seco y la intensa luz de las llanuras abiertas. Las jirafas se alimentan de brotes jóvenes, hojas y flores de acacias, como Acacia tortilis o Bachelia areolova, con su lengua oscura y prensil, que puede alcanzar los 45 centímetros de largo. Logran sortear las ramas espinosas, y su saliva espesa neutraliza los taninos, compuestos tóxicos que impiden a otros animales digerir estas hojas. Viven principalmente en las regiones de sabana seca y los bosques abiertos, desde Kenia hasta Tanzania y Botsuana, donde existe abundancia de follaje y una amplia visibilidad para detectar depredadores a gran distancia. A pesar de su apariencia inherentemente pacífica, las jirafas poseen uno de los sistemas de defensa más temibles de la sabana. Sus largas patas, comparables a columnas de hormigón reforzado, esconden una fuerza desmesurada. Un golpe de sus patas delanteras puede generar entre 2.000 y 3.500 newtons de fuerza, una energía cinética suficiente para romper la mandíbula o incluso matar a un león adulto si impacta en la cabeza. A veces, este golpe se aplica lateralmente en un movimiento cruzado para abrirse camino, muy diferente de la patada trasera de las cebras. Además, su altura y su excelente campo de visión hacen de la jirafa una verdadera torre de vigilancia biológica de la sabana, capaz de detectar movimientos de depredadores a cientos de metros.
en una persecución entre dos leonas y una jirafa adulta. Solo unos pocos metros de distancia bastaron para que una de las leonas se rindiera. Agotada por el esfuerzo inútil, el golpe de una jirafa puede ser mortal. Cuando el golpe proviene de la pata delantera en una trayectoria vertical de arriba hacia abajo, transforma los cascos, duros como la piedra, en verdaderas armas de aplastamiento. Si alcanza el cráneo de un león, un guepardo o incluso una hiena, puede provocar una fractura craneal masiva, una ruptura cervical o una hemorragia cerebral inmediata, resultando en la muerte en cuestión de minutos. La patada trasera, por su parte, se utiliza para proyectar a los depredadores que atacan por detrás, con una fuerza suficiente para lanzarlos varios metros. Un detalle especial de su comportamiento defensivo. A diferencia de la cebra, que generalmente patea para escapar, la jirafa patea con la intención de matar, especialmente para proteger a su cría. Existen informes de campo de leonas muertas de una sola patada de una jirafa madre, cuando intentaron acercarse lateralmente. Los cascos de la jirafa, de unos 30 a 35 centímetros de ancho, con bordes duros y afilados, no solo causan daños en el punto de impacto, sino que también pueden desgarrar el abdomen, fracturar la columna vertebral o aplastar los pulmones si golpean el costado del cuerpo. Este comportamiento es instintivo y se activa por aproximaciones físicas repentinas. Un ejemplo clásico de mecanismo de liberación innato grabado en su neurología. Incluso los leones, depredadores en la cima de la cadena alimentaria, lo piensan 2 veces antes de atacar a una jirafa adulta. Para tener éxito, primero deben derribarla, generalmente saltando sobre su espalda o sus muslos traseros. Porque mientras la jirafa se mantenga erguida, cada golpe es una amenaza de muerte. En el vasto mundo natural, la supervivencia no depende únicamente de la fuerza física bruta, sino de una compleja sinergia entre el instinto heredado, el reflejo nervioso y el comportamiento aprendido. Los mecanismos de defensa, desde patadas poderosas y golpes con las patas hasta las lanzas de queratina, cuernos, son herramientas que la naturaleza ha provisto para mantener el siempre dinámico y brutal equilibrio entre cazador y presa. Y es precisamente esta dualidad lo que hace de la naturaleza un escenario a la vez brutal e increíblemente justo, un orden establecido por la sabiduría ancestral. En la sección anterior, fuimos testigos de la tensa confrontación entre leones y cebras.
El intento de ayuda entre dos cebras demostró que, aunque viven en grandes grupos, su sistema de defensa no siempre logra aprovechar la eficacia del número. En esta parte, exploraremos a los animales que no solo dependen de la velocidad o el camuflaje para sobrevivir, sino que dominan el arte de unirse y actuar como una verdadera máquina colectiva de guerra. El búfalo africano, Sincerus Cafer, es el maestro supremo de la defensa en grupo. Es uno de los ungulados más peligrosos y temidos del continente. Un individuo adulto puede pesar de 500 a más de 900 kilogramos, con un cuerpo musculoso e imponente que se asemeja a una roca negra en movimiento. Su fuerza es tal que puede proyectar a un león adulto por los aires de un solo embiste, causando heridas graves. Su arma más letal son sus cuernos curvados, que se extienden lateralmente y luego se curvan hacia arriba como hojas afiladas. En los machos, la base de los cuernos se fusiona en una estructura ósea gruesa, denominada bos, escudo, una verdadera coraza protectora en la frente, transformándolos en fortalezas vivientes. La piel gruesa y resistente de los búfalos funciona como una armadura natural, haciendo que las garras y los colmillos de los leones sean menos efectivos. Pero aún más aterrador es su temperamento impredecible y agresivo. A diferencia de sus parientes domesticados, el búfalo africano conserva un instinto salvaje y primitivo. No teme a los humanos, ni a los leones, y sobre todo, nunca se rinde. Por esta razón, en la mayoría de las cacerías, los leones solo tienen verdaderas oportunidades cuando atacan en grupo, toda la manada o orgullo, y cuando el objetivo es un búfalo aislado. Fuera de esos escenarios, cualquier intento puede culminar en desastre. Cuando los búfalos avanzan juntos, es como un ejército en marcha, fuerte, unido y listo para luchar hasta las últimas consecuencias. Dado que la piel del búfalo es difícil de perforar inmediatamente, las leonas, responsables de la cacería, generalmente atacan por la espalda. Un golpe preciso puede desequilibrar a la presa y crear la oportunidad de derribarla, pero el plan no siempre se desarrolla como lo esperan. Al percibir el peligro inminente, el búfalo atacado no huye hacia la maleza. Por el contrario, corre de vuelta hacia su grupo. El refuerzo de la manada es seguro. Solo queda saber si logrará llegar a tiempo. En cuestión de segundos, los roles se invierten. Los leones intentan continuar la persecución mientras la manada se aleja, pero son interceptados por cuernos afilados, listos para interponerse en el camino. En otra situación, al atacar a una cría, los leones desencadenan otro instinto poderoso: el instinto maternal. La reacción furiosa de la madre enciende la llama de la solidaridad en todo el grupo. En los búfalos, estas reacciones de grupo se refuerzan por el aprendizaje colectivo, donde los individuos aprenden del grupo y el grupo responde como una unidad cohesionada.
Otro animal que también demuestra una fuerza colectiva impresionante contra los depredadores es el babuino chacma, Papio ursinus, el babuino de mayor tamaño en África. Es un primate con un comportamiento social y cognitivo extremadamente complejo. Viven en tropas que pueden alcanzar cientos de individuos. La estructura social está bien definida, con machos fuertes estratégicamente posicionados en la parte delantera y trasera del grupo durante los desplazamientos. Las hembras y las crías permanecen protegidas en el centro. Son omnívoros oportunistas, alimentándose de frutas, semillas, insectos e incluso carne si la oportunidad se presenta. Su principal enemigo natural es el leopardo. En un bosque arbustivo del África Austral, al final de una tarde calurosa, un leopardo se mueve silenciosamente, sin ruido, sin dejar rastro, un maestro del sigilo, pero no sabe que se acerca a un verdadero ejército organizado. A diferencia de los leones, el leopardo no depende del grupo. Es un cazador invisible, una sombra entre las ramas, un asesino que emerge de la oscuridad. En regiones como el Parque Nacional Kruger o el Delta del Okavango, más del 70% de sus ataques se inician desde ramas bajas o arbustos densos. Con garras afiladas y una mordida capaz de aplastar la tráquea de la presa de un solo golpe, ataca cuando el grupo está menos atento. Pero esta vez, la suerte no estaba de su lado. Un macho adulto del grupo de babuinos levanta la cabeza. Ningún movimiento visible llama la atención, pero siente algo, un olor extraño. Los babuinos poseen un sentido del olfato muy desarrollado y una vista perspicaz. Una pequeña señal es suficiente para activar el sistema de alarma colectivo. Inmediatamente, un grito agudo, corto y directo se hace oír. Es la alarma específica para el leopardo. En el mundo de los babuinos, cada depredador tiene su propio código de alerta vocal. El sonido de alarma para el leopardo no se confunde con el de un león, un águila o una pitón. Incluso las crías que nunca han visto un leopardo reconocen el peligro y huyen instintivamente al oír la alarma. El depredador apenas da un paso más y el grupo ya está reorganizado en posición defensiva. Los machos más grandes avanzan, se irguen, erizan su pelo y sueltan gritos estridentes de desafío. Uno de ellos, quizá el dominante, sale al ataque sin dudar. Detrás de él, otros le siguen. No es una reacción desesperada, es una estrategia de disuasión, un comportamiento conocido como mobbing, acoso colectivo, donde varios individuos se unen para atacar al depredador, eliminando su ventaja de la sorpresa. El leopardo no se lo esperaba. La victoria de los babuinos no reside en matar al enemigo, sino en frustrar el ataque antes de que se consume.
A diferencia de otras presas que solo saben huir, los babuinos tienen una organización social altamente sofisticada. Distribuyen las funciones, cooperan y toman decisiones en grupo. Investigaciones muestran que, en las grandes tropas, las decisiones de movimiento o enfrentamiento no provienen de un solo líder, sino de individuos experimentados, verdaderos líderes sociales que han acumulado conocimiento a lo largo de los años. El colectivo actúa como una red de información viva, donde señales, emociones y aprendizajes circulan y son procesados en tiempo real. En el mundo salvaje, donde un segundo de retraso puede costar la vida, la defensa de los babuinos no depende solo de garras o dientes, sino de inteligencia superior, memoria conductual y reacción coordinada. Y a menudo, es precisamente la unión y la inteligencia de las presas las que hacen retroceder al cazador en silencio, vencido. En la parte anterior, observamos la confrontación entre depredadores solitarios y presas unidas en manadas, donde la fuerza colectiva transforma a la presa en una guerrera. Pero en otro escenario, todo se vuelve más frío, más brutal. Cuando un búfalo solitario es emboscado por un grupo de leones machos, sin la protección de la manada, sin refuerzos. Los leones machos, a diferencia de las hembras, no son los principales cazadores, pero poseen ventajas físicas formidables. Un adulto puede alcanzar 1,20 metros de altura, pesar alrededor de 230 kilogramos, con huesos robustos y músculos pectorales desarrollados, capaces de derribar grandes presas con facilidad. Sus garras pueden medir hasta 3,8 centímetros, curvadas y afiladas como cuchillas, ideales para agarrar y desgarrar. La mordida es lo suficientemente potente como para perforar la piel de cebras, ñus e incluso jirafas jóvenes. Pero lo que no habían previsto es que este búfalo no aceptaría su destino en silencio. El búfalo es uno de los herbívoros más peligrosos de África. Cuando es atacado, su sistema nervioso entra en alerta máxima y una descarga de adrenalina masiva lo vuelve, por un instante, casi inmune al dolor. Uno de los 5 leones, impulsado por el instinto, sigue aferrado sin soltarlo. Pero en el agua, el juego cambia radicalmente. Con cada cornada desesperada, el búfalo hunde aún más al león, utilizando su peso de casi 1 tonelada como arma de inmersión. Los otros leones, aunque grandes, permanecen cautelosos en las aguas poco profundas, gruñendo, pero sin el coraje suficiente para acercarse. En el agua, el equilibrio es precario, y las garras de los leones pierden su efectividad de anclaje.
El cuerpo del león sumergido es presionado cada vez más. Casi una hora de lucha incesante. Con grandes pulmones y poderosos músculos cervicales, el búfalo logra mantener su cabeza fuera del agua por más tiempo que su atacante. Al final, en un acto de suprema dominación, le concede al depredador una última oportunidad de escapar y lo libera. En la sabana africana, las batallas por la vida no siempre son duelos predecibles. Y a veces, la presa desafía lo inesperado, enfrentándose directamente a leones adultos, los reyes en la cima de la cadena alimentaria. En otro momento, un grupo de leones termina la cacería. Un búfalo ha sido derribado, yace inmóvil en el suelo, y una leona comienza a devorar los primeros trozos de la carroña. Pero de alguna manera, la manada descubre el lugar donde su compañero ha caído, y en lugar de retroceder, se detiene. En un silencio cargado de tensión, observan. El aire se vuelve denso, como si todos esperaran una acción inminente de venganza. El búfalo africano no solo es fuerte, es increíblemente inteligente socialmente. Su estructura social es rígida, con manadas que pueden contar cientos, incluso miles de individuos. Los machos generalmente forman la línea de defensa, posicionándose en los bordes del grupo o reaccionando los primeros a cualquier amenaza. El vínculo entre los miembros de la manada es casi inquebrantable, especialmente frente al peligro de un depredador. Los leones también tienen una estructura social sofisticada. Una manada, o orgullo para leones, comprende generalmente varias hembras emparentadas, dirigidas por uno o varios machos dominantes. Son las leonas quienes cazan, combinando velocidad, astucia y cooperación estratégica en las emboscadas. Un salto de leona puede generar más de 2000 newtons de fuerza, suficiente para derribar incluso a un caballo o a un búfalo adulto desprevenido. Pero incluso los cazadores saben que atacar a una manada de búfalos en posición defensiva es una apuesta extremadamente arriesgada. Sus cuernos pueden causar heridas mortales, y existen informes documentados de leones muertos en tales enfrentamientos. Mientras tanto, el cuerpo del búfalo sigue allí. La leona intenta arrastrar la carroña centímetro a centímetro, luchando por conservar su conquista. Pero los búfalos no retroceden. La leona ruge, retrocede unos pasos, pero no se rinde. Otro ataque, ahora lateral, casi la hace caer. La confrontación se prolonga. Ambos bandos, depredador y presa, demuestran una resistencia extrema por su causa. Otros leones, quizás de otro orgullo, manada, se acercan, atraídos por el olor a sangre y los ruidos del conflicto. Una confrontación múltiple y territorial está a punto de comenzar. La llegada del segundo grupo de leones lo cambia todo.
Interrumpen la pelea y se apoderan de la carroña, ahuyentando a las leonas que habían cazado. El menú del león incluye casi todos los herbívoros de la sabana, incluidos los miembros de los 5 grandes, los más peligrosos de África. Pero eso es solo teoría. En la práctica, los leones saben cuándo detenerse, especialmente frente a presas agresivas y protectoras, como las hembras con sus crías. En el reino animal, el instinto maternal no es solo una emoción, es una adaptación evolutiva crucial para garantizar la continuidad de la vida. Es un mecanismo genético moldeado por millones de años de selección natural, un milagro preprogramado. Cuando una hembra da a luz en medio de la sabana africana, nadie necesita enseñarle qué hacer. Instintivamente, lame la placenta de la cría para estimular su primera respiración. Luego, la lleva rápidamente hacia un lugar más protegido, lejos de los ojos hambrientos que acechan en cada momento. Diversos estudios demuestran que el instinto maternal en el mundo animal no es solo un impulso de cuidado básico, en particular en la obra de la profesora Sarah Blaffer Hardy, una de las principales antropólogas evolucionistas del mundo. Ella sostiene que este comportamiento es, de hecho, una estrategia adaptativa evolutiva. Según su teoría, el grado de inversión de la madre en su descendencia está íntimamente ligado a las posibilidades de supervivencia y al éxito reproductivo de la propia hembra en el futuro. En los elefantes de África, una de las especies con la estructura social más compleja del reino animal, la maternidad va más allá de la lactancia o la protección. Incluye la enseñanza y la transmisión de conocimientos de supervivencia. Una madre enseña a su cría a orientarse, a encontrar fuentes de agua durante la sequía e incluso a llorar la muerte de un miembro del grupo, mostrando una profundidad emocional y social impresionante. En un estudio de 30 años realizado por la organización Save the Elephants en Kenia, los investigadores concluyeron que las madres desempeñan un papel determinante en la formación conductual de las crías. Si los elefantes jóvenes pierden a su madre muy temprano, tienden a volverse agresivos o desorientados socialmente. Prueba de que el instinto maternal es también el fundamento de la cultura de los animales de alta cognición. Desde un punto de vista biológico, la hormona oxitocina, conocida como la hormona del amor, juega un papel crucial en la activación del comportamiento maternal en los mamíferos. Cuando la cría comienza a mamar, los niveles de oxitocina de la madre aumentan, fortaleciendo el vínculo entre ambos, al tiempo que suprimen el dolor e intensifican los impulsos de protección. Este mecanismo funciona como un milagro biológico preprogramado, donde la maternidad no es una elección, sino una misión inseparable del propio cuerpo.
Pero no solo el grande sabe ser feroz y formidable. El ratel, Mellivora capensis, también conocido como tejón de la miel, no es un animal grande. Un adulto mide de 60 a 70 centímetros, pesa entre 9 y 14 kilogramos y apenas mide más de 30 centímetros de alto cuando camina sobre sus 4 patas. Sin embargo, su tamaño no refleja en absoluto su nivel de peligrosidad. Con un cuerpo compacto como un bloque de acero cubierto de pelo y un pelaje grueso y resistente, casi imposible de perforar por garras o colmillos, es conocido como el animal que no conoce el miedo en el mundo salvaje. Su espalda está cubierta por una banda de pelo blanco grisáceo, que se extiende desde la cabeza hasta la cola, una audaz advertencia a la vista para los depredadores más audaces. La dieta del ratel es extremadamente variada. Es un verdadero omnívoro oportunista, capaz de cazar serpientes venenosas, como cobras o víboras, hasta lagartos, insectos, roedores, aves y, sobre todo, abejas. De ahí su nombre de tejón de la miel. Gracias a su sistema inmunológico increíblemente resistente, puede sobrevivir a la mordida de serpientes muy venenosas, un rasgo extremadamente raro en mamíferos. Su cuerpo es flexible, con garras curvadas y extremadamente fuertes, que le permiten cavar madrigueras con rapidez, desgarrar a sus presas y trepar si es necesario. Lo más aterrador, sin embargo, es su temperamento indomable. El ratel es famoso por su agresividad y audacia legendarias. Lucha hasta el final, incluso cuando se enfrenta a enemigos mucho más grandes. Algunos informes han documentado enfrentamientos directos con leones, y en situaciones específicas, el ratel ha salido victorioso. Habita principalmente las regiones áridas, sabanas, bosques abiertos e incluso semidesiertos del África subsahariana y también en algunas partes del norte de la India. Es un animal solitario, sin las complejas relaciones sociales de las hienas o los leones. Pero esta soledad no lo hace vulnerable, especialmente cuando se trata de una madre. La hembra de ratel tiene solo una camada por año, generalmente con una sola cría, y para ella, esa cría lo es todo. Toda amenaza cercana a la guarida es considerada un peligro inminente que debe ser eliminado con ferocidad. La siguiente escena lo demuestra más claramente que nunca. Un leopardo sigue rastros en el suelo, su pelaje dorado salpicado de manchas negras. El leopardo es un maestro del camuflaje en las zonas de vegetación baja y matorrales densos. Se mueve sin hacer ruido. Cada paso es calculado. Músculos tensos preparándose para un ataque explosivo. Cazador solitario por excelencia, el leopardo confía en el silencio, la agilidad y los ataques de precisión. Puede saltar hasta 6 metros de distancia y derribar presas como antílopes de un solo salto. Pero hoy, la presa elegida es una cría de ratel,
una criatura minúscula que apenas ha salido de su guarida, explorando aún el mundo a pasos lentos, bajo la atenta mirada de su madre a distancia. Con el instinto agudizado de un depredador experimentado, el leopardo se acerca silenciosamente, listo para atacar. Solo faltaba un paso, pero el escenario se invirtió en un abrir y cerrar de ojos. Viniendo del flanco como un rayo que desgarra el cielo, la madre ratel avanzó sin dudar. Solo un ataque frontal directo al enemigo. Las garras arañan, los dientes se hunden y un gruñido resuena entre los campos secos. El leopardo, tomado completamente por sorpresa, es proyectado lejos, intenta reaccionar, da zarpazos, pero esos ojos, los ojos de una madre dispuesta a morir para proteger a su cría, lo hacen retroceder. La persecución comienza, pero esta vez el leopardo no es el cazador, es la presa, perseguido por una criatura que pesa una décima parte de su peso, pero con un coraje más grande que cualquier sabana. La madre ratel no se detiene, no perdona. Persigue al leopardo hasta que éste se ve obligado a huir, abandonando la caza y trepando a toda prisa a un gran árbol para escapar de la furia materna. En el suelo, la pequeña madre regresa silenciosamente junto a su cría. La confrontación entre el leopardo y la madre ratel es una prueba viviente del poder indomable de la maternidad en el mundo salvaje. Pero en otro rincón de las llanuras africanas, una escena similar se desarrolla, esta vez entre una hiena manchada y una madre bubal, antílope de la familia del hartebeest. Aunque esta madre no es tan fuerte como un búfalo, ni tan feroz como un ratel, su instinto maternal la impulsa a luchar con la misma intensidad por la justicia de la vida. La hiena manchada, Crocuta crocuta, es uno de los depredadores más brutales y efectivos de la sabana africana. Su apariencia puede parecer inusual, pero su cuerpo está perfectamente adaptado a la caza y el desgarro. Es baja, robusta, pesa entre 45 y más de 80 kilogramos. El hombro es más alto que la grupa, la cabeza ancha y, sobre todo, una de las mandíbulas más fuertes entre los mamíferos carnívoros. Su mordida puede alcanzar los 4.900 newtons, capaz de aplastar el fémur de un búfalo adulto. Con su pelaje amarillento, salpicado de manchas oscuras y un cuello muscular que la ayuda a desgarrar la carne, transportar presas e incluso enfrentarse a otros depredadores, la hiena es una máquina de eficiencia biológica. Incluso con un andar tambaleante, sus patas delanteras, más largas que las traseras, le permiten realizar carreras de resistencia, ideales para persecuciones nocturnas prolongadas. La hiena manchada es un omnívoro extremadamente inteligente. Su dieta varía según la estación y la oportunidad. Cazan en grupo, atacando ñus, cebras, impalas, pero también consumen carroña, siendo conocidas como las barrenderas esenciales de la sabana. Un clan puede contar hasta 80 individuos, dirigido por una hembra alfa, un fenómeno de matriarcado raro entre los mamíferos.
Esta estructura matriarcal está muy organizada, siendo las hembras más grandes, más agresivas y con niveles de andrógenos hasta 2 veces superiores a los de los machos. Pero el matriarcado no genera una sociedad armoniosa como la de los elefantes. La dominancia de la hembra alfa es absoluta. Los machos viven en constante sumisión y alerta. Durante la caza, se organizan en formación, rodean a la presa y se turnan en la persecución hasta el agotamiento. Una estrategia que exige una comunicación compleja, utilizando risas, gruñidos y sonidos de baja frecuencia que los humanos apenas pueden percibir. El hábitat de las hienas se extiende por toda África Oriental y Austral, donde hay vastas llanuras y abundancia de presas. Con un olfato 40 veces más sensible que el del ser humano, logran detectar carroñas a más de 4 kilómetros de distancia. Y con una capacidad para correr más de 10 kilómetros sin perder el ritmo, pueden perseguir a sus víctimas hasta el agotamiento total. Durante una de estas cacerías, una hiena emboscó a una cría de bubal, una especie de antílope de gran tamaño. Pero antes de dar la primera mordida, fue atacada por la madre de la cría. Con cuernos largos, curvados y resistentes, la madre cargó directamente contra el hombro de la depredadora. Otro individuo de la manada vino en apoyo, turnándose, apuntando al abdomen y al cuello de la hiena, zonas vulnerables. La ciencia define este comportamiento como una coalición defensiva, cuando las presas se unen para contraatacar al depredador y salvar a un miembro del grupo. La cría de bubal no resistió la mordida aplastante, pero su madre no dejaría que el asesino escapara impunemente. El bubal, Alcelaphus bucelaphus, o antílope rojo, posee un cuerpo grande y esbelto pero muscular, pesando en promedio entre 120 y 200 kilogramos. Hombros altos, cabeza larga y estrecha, con cuernos en forma de V, curvados hacia atrás, midiendo aproximadamente de 45 a 70 centímetros. Su pelaje marrón rojizo brillante refleja la luz del sol como si se fundiera con el color de la hierba seca, haciéndolo casi invisible cuando permanece inmóvil en la llanura abierta. La forma de correr del bubal puede parecer torpe, con la cabeza baja y los hombros elevados, pero es precisamente esta estructura corporal, con patas largas y un corazón fuerte, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y mantener su resistencia por más tiempo que la mayoría de las otras especies de antílopes. La defensa del bubal combina velocidad, vigilancia y espíritu de grupo. Cuando son atacados, la manada no se dispersa, sino que gira y se mueve de manera impredecible, confundiendo a los depredadores. Los individuos dominantes, generalmente machos robustos, enfrentan al depredador con cargas cuando se acerca demasiado. Con una fuerza de impacto estimada en más de 100 newtons, los cuernos afilados pueden romper las costillas de un guepardo o causar graves heridas a una hiena.
Los músculos del cuello y los hombros están desarrollados para dar golpes potentes en confrontaciones directas. En la naturaleza, la fuerza bruta no siempre decide el resultado de una confrontación. El instinto de supervivencia, la capacidad de aprendizaje, la estructura corporal e incluso el inquebrantable instinto maternal. Todo esto transforma a quienes parecen frágiles en verdaderos guerreros de la supervivencia. Es la única y suprema justicia que la naturaleza concede. Y a veces, es precisamente eso lo que hace que la vida salvaje sea tan deslumbrante y sobrecogedora. Pero como la pobre cría de Bubal, no toda resistencia conduce a un final feliz. La tragedia y la esperanza no están separadas por líneas claras. El límite entre ellas es tan fino como una pluma llevada por el viento. Cuando la presa reacciona con fuerza, incluso contraatacando de manera espectacular, estos momentos, aunque raros, nos recuerdan el feroz y sagrado instinto de supervivencia presente en la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza nunca es un juego predecible. A veces, una cacería se invierte no por la presa misma, sino por la aparición de un tercero en el momento y lugar exactos. En el vibrante escenario de la sabana africana, el hipopótamo es el protagonista de estos momentos inesperados de intervención. El hipopótamo común, Hippopotamus amphibius, es uno de los animales terrestres más grandes existentes, solo superado en peso por el elefante africano. Un individuo adulto puede pesar de 1,5 a 3 toneladas y medir hasta 5 metros de largo. A pesar de su apariencia lenta y aparentemente dócil cuando está sumergido en el agua, es uno de los mamíferos más territoriales y agresivos del mundo natural. Son animales semiacuáticos, pasando casi toda su vida en los ríos, lagos y pantanos de la región subsahariana. Aunque herbívoros, alimentándose principalmente de hierbas tiernas durante la noche, los hipopótamos poseen un instinto de violencia casi irracional. No es el hambre, sino la defensa del territorio y del espacio vital lo que despierta esta agresividad. Un hipopótamo adulto puede abrir su mandíbula hasta 150 grados, exponiendo colmillos que pueden alcanzar los 50 centímetros, dientes afilados como lanzas. Su mordida puede alcanzar aproximadamente los 8.900 newtons, suficiente para aplastar el cráneo de un cocodrilo o incluso romper un pequeño bote de madera. A diferencia de la mayoría de los herbívoros que evitan los enfrentamientos, el hipopótamo nunca retrocede ante los enemigos. Ataca a leones, cocodrilos e incluso a seres humanos si se siente amenazado. Incluso pueden perseguir a otros animales que pasan inadvertidamente por su territorio, aunque se trate de solo unos pocos metros de agua. En el mundo salvaje, el hipopótamo no es el rey de la selva, pero es ciertamente el dios de la furia de los pantanos.
Por eso, incluso los depredadores más hábiles de la sabana conocen una regla no escrita: no invadir el territorio de un hipopótamo. El licaón, Lycaon pictus, o perro salvaje africano, no es solo uno de los depredadores más exitosos del continente, sino también un ejemplo viviente de la fuerza de la organización y la estrategia. Su cuerpo está diseñado para la resistencia, la coordinación y la eficiencia en cada carrera y cada ataque. Midiendo aproximadamente 75 centímetros de alto y pesando en promedio entre 18 y 36 kilogramos. Cada individuo tiene un cuerpo esbelto, patas largas y un tórax profundo, lo que le permite optimizar la cantidad de oxígeno absorbida por el cuerpo durante la persecución prolongada de la presa. A diferencia del guepardo, que depende de una explosión de velocidad, el licaón mantiene una velocidad de aproximadamente 50 a 60 kilómetros por hora en largas distancias, convirtiéndose así en el maratonista de la sabana. La diferencia reside en la estrategia de grupo superior. Una manada puede contar hasta 20 individuos que coordinan ataques para rodear, dividir y someter a la presa. Se comunican mediante sonidos de alta frecuencia y lenguaje corporal, turnándose al mando, ejerciendo presión y dando el golpe final. Incluso grandes presas como el eland, el kudú o el bubal pueden ser cazadas hasta el agotamiento, hasta que sucumben. Sus dientes son afilados y sólidos, lo que permite desgarrar rápidamente la carne, incluso con la presa viva, acelerando la digestión en un entorno competitivo y hostil. La combinación de fuerza, inteligencia y disciplina los convierte en depredadores muy efectivos, con una tasa de éxito que puede alcanzar el 80%, superior a la de cualquier otro carnívoro de África. Existe otra especie, también anfibia, pero de naturaleza depredadora. El cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, es un representante de la supervivencia de la era de los dinosaurios, con un diseño biológico prácticamente inalterado desde hace decenas de millones de años. Midiendo de 5 a 6 metros de largo y pesando cerca de 1 tonelada. Es el soberano indiscutible de los ríos, lagos y aguas salobres de África. Su arma mortal es su mandíbula gigantesca, con una fuerza de mordida que puede alcanzar los 16.460 newtons en los individuos más grandes, mucho más fuerte que la de los leones o los tigres. Los dientes, entre 64 y 68, de forma cónica, no se utilizan para masticar, sino para penetrar, sujetar y arrastrar a la presa al agua. La estrategia de caza del cocodrilo del Nilo es la emboscada paciente. Puede permanecer inmóvil durante horas en el agua, camuflado en el barro, exponiendo solo sus ojos y fosas nasales. Cuando presas como antílopes, cebras o búfalos se acercan a la orilla, emerge repentinamente con una velocidad aterradora, muerde y arrastra a la presa al agua. Una vez capturada, aplica la técnica del rollo de la muerte, la rotación mortal, para despedazar la carne y asfixiar rápidamente a la presa.
Ningún lugar en el agua es seguro cuando el cocodrilo del Nilo está al acecho. Un ñu azul, Conochaetes taurinus, se inclina para beber agua. Es uno de los millones de antílopes que realizan la gran migración anual, atravesando cientos de kilómetros de sabana seca en busca de pastizales frescos. Con un cuerpo robusto, el macho adulto puede pesar hasta 290 kilogramos y alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora en carrera corta. Sus cuernos curvados y afilados sirven no solo para disputarse a las hembras, sino también como última arma cuando está acorralado. El depredador ya estaba al acecho. El cocodrilo surgió repentinamente del agua, mordiendo firmemente la pata del ñu. Una lucha angustiosa comenzó. El cocodrilo giró de golpe, aplicando el rollo de la muerte y quebrando la resistencia del antílope al instante. Cuando el agua volvió a calmarse, solo quedaban ondas rojas extendiéndose sobre la superficie. El ñu no logró escapar. Se convirtió en parte del ciclo implacable donde el cocodrilo es el juez final de la vida y la muerte. ¿Por qué el ñu logró sobrevivir mientras que el cobo de los cañaverales no tuvo esa suerte? La respuesta reside en la delgada línea entre la elección consciente y el instinto primario. El cobo de los cañaverales buscó intencionalmente refugio en el territorio del hipopótamo, una decisión errónea en la evaluación del riesgo. El ñu, por su parte, simplemente puso accidentalmente las patas en la orilla del agua para saciar su sed. Y cuando el peligro surgió, solo intentó escapar por todos los medios. A los ojos del hipopótamo, una criatura que se debate para huir es completamente diferente de un intruso que nada deliberadamente hacia el centro de su territorio acuático. Así, en una escena aparentemente trágica, surge una chispa de luz y esperanza. El ñu azul no solo escapó de la muerte, sino que continuó su migración, siguió reproduciéndose y transformó pastizales áridos en nuevas tierras vivas. En el mundo donde la vida y la muerte están siempre lado a lado, donde el más fuerte no es solo el depredador, a veces la aparición de una tercera fuerza como el hipopótamo crea giros inesperados que reescriben el destino. La tragedia y la esperanza, como dos caras de la naturaleza, se entrelazan en los ríos rojos de polvo de la sabana. Cuando la muerte está a solo un aliento, la naturaleza es testigo de reacciones que superan toda previsión racional. Ya no hay lugar para la resignación, no hay vuelta atrás. Los seres considerados débiles se levantan no para vencer, sino para luchar hasta el final absoluto. Estamos acostumbrados a la imagen del depredador, valiente, silencioso, preciso. No es un milagro, es el instinto de supervivencia agudizado, inteligente y a veces más allá de las reglas preestablecidas. La resistencia no proviene solo de la fuerza física, sino también de la estrategia de la desesperación. Muchas presas utilizan armas naturales, mandíbulas, cuernos, patas, transformando su cuerpo en una muralla defensiva viviente. Algunos optan por la inteligencia, hacerse el muerto, camuflarse, distraer al cazador. Hay comportamientos en la naturaleza que reflejan incluso una forma de inteligencia colectiva sofisticada. Ahí, el ser vivo no lucha solo por sí mismo,
sino que está dispuesto a luchar por la supervivencia del grupo. Sin embargo, no toda reacción conduce a una victoria. Hay criaturas que caen, pero dejan cicatrices y marcas que incluso hacen dudar al depredador la próxima vez. Y así, la naturaleza registra una verdad inmutable. Ningún ser es siempre fuerte, ninguno es siempre débil. Solo aquellos que saben aprovechar el momento final sobreviven realmente. ¿Y tú? ¿Qué piensas? La verdadera fuerza no residiría en las presas, sino en la voluntad inquebrantable de no rendirse. Deja tu comentario a continuación. En el duro mundo de la sabana africana, vastos campos y territorios impredecibles, la supervivencia nunca ha sido solo una cuestión de fuerza. Es una prueba constante de adaptación, resistencia y también de esperanza. Sin embargo, hoy en día, incluso las reacciones de supervivencia más intensas se vuelven más frágiles que nunca, porque el mismo entorno del que dependían desaparece lentamente. La sabana africana fue en su día el vibrante escenario de la incesante lucha entre depredadores y presas. Pero ahora, además de los colmillos y los cuernos, los animales se enfrentan a un enemigo invisible: el cambio climático antropogénico. Según el informe de las Naciones Unidas de 2023, la temperatura promedio en la región sahariana y subsahariana ha aumentado más de 1,5 grados Celsius en los últimos 50 años, el doble de rápido que el promedio mundial. Esto empuja a la sabana hacia un ciclo de sequías severas e inusuales, haciendo que el agua y los alimentos sean cada vez más escasos. Los cambios climáticos también alteran los ciclos naturales de migración. Por ejemplo, el ñu, famoso por su gran migración, ahora se enfrenta a ríos anormalmente secos y a un hambre prolongada. Cada año, más de 1.500.000 ñus atraviesan cientos de kilómetros del Serengeti a Masai Mara. Pero cuando la temporada de lluvias no llega a tiempo, la hierba no crece a tiempo y la manada comienza a desmoronarse desde dentro. Los individuos más débiles no tienen la fuerza para resistir a los depredadores, y los más fuertes también se agotan progresivamente por la fatiga prolongada. Además, la pérdida de bosques debido a la tala, la agricultura y la minería reduce drásticamente el espacio vital de las especies salvajes. En solo 3 décadas, más del 70% de la superficie de los bosques secos del este y sur de África se ha reducido o sus funciones ecológicas han sido alteradas. Esto no solo elimina las fuentes naturales de alimento, sino que también fuerza a especies como elefantes, jirafas y cebras a acercarse a zonas habitadas, aumentando los conflictos con los humanos. Mientras que depredadores como leones e hienas mantienen sus posiciones en la cima de la cadena alimentaria, las presas se enfrentan a una realidad más dura que nunca. Criaturas que alguna vez supieron resistir, huir e incluso cooperar para sobrevivir, ahora son empujadas al borde de la desesperación. Hay grupos de suricatas que permanecen de guardia bajo el intenso calor, sin abandonar sus posiciones, incluso con el peligro cerca. Esto demuestra que incluso bajo presión extrema, la vida persiste, resiste y continúa.
Pero esto también significa que no nos queda mucho tiempo. La desaparición de la sabana no es solo la pérdida de un territorio, es la destrucción de un sistema ecológico que ha funcionado de manera estable durante millones de años. Si las presas pierden la capacidad de sobrevivir, los depredadores tampoco podrán existir. Y si la cadena alimentaria se rompe, el equilibrio colapsa, no solo en África, sino en todo el planeta. Bajo el sol abrasador de la sabana, cada acto de resistencia ya no es solo un instinto contra el depredador. Es un llamado silencioso, pero intenso, para que la naturaleza sea escuchada y protegida.